el acto de cubrir mi necesidad fisiológica de apetito. A ver, les explico para que se pueda entender. Yo, a veces, yo doy consultas a domicilio, ¿ya? Ya, disculpen. En muchos casos, tengo 1 o 2 días a la semana donde voy a dar las consultas a domicilio. Entonces, estoy todo ese día fuera, ¿no? Yendo como que a un lugar, de un lugar a otro. A veces tengo espacios entre consultas para poder almorzar, pero a veces el espacio es muy corto y lo que tengo que hacer, porque me va a dar hambre, es comprarme algo, ¿no? Para algo fácil de comer. A ver, ¿qué pasa si yo tengo hambre y voy y me compro en la tienda una galleta de chocolate? Me la como y obviamente cubrí mi necesidad fisiológica del apetito, que me estaba causando, no sé, incomodidad estomacal, ardor, etcétera. ¿Ok? Cubrí eso, ya está. Yo ahí me alimenté. Me alimenté porque básicamente cubrí esa necesidad de apetito. Eso es alimentar. ¿Ok? Comer algo para saciar, se podría decir, la necesidad fisiológica del hambre. Pero una cosa muy distinta es nutrir. Yo de esa galleta de chocolate no saco ningún nutriente, nada, o sea, en general. Entonces yo no me nutrí, solo me estuve alimentando. ¿Por qué? Para pasar un poco el momento. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es nutrirnos. En este caso particular, hablando de los perros, tenemos que nutrirlos. O sea, lo que coman tiene que aportar los nutrientes que necesitan y tienen que ser bien aprovechados. Lamentablemente, en la actualidad, la mayoría de perros solo se alimentan, pero no se están nutriendo. Esto es algo real, ¿ok? Y lo vamos a ir viendo al momento que vayamos desglosando algunas cositas. Bien, para hablar de manera general sobre la nutrición animal, y creo que esto es algo que no se tiene muy mapeado, lo que engloba la nutrición no es solo lo que va en el plato, son muchos factores. En primer lugar está el medio ambiente que rodea a ese perro. A ver, ¿a qué me refiero? Si vive en una casa, si vive en un departamento, si vive en la playa, si vive en una chacra, en un campo, si vive en una ciudad, si vive de repente con más animales, es decir, hay más perros, o hay otras especies, es decir, perros y gatos, o otras, de repente, no sé, conejos, loros, o de repente hay niños en casa, o no había niños, pero ahora hay niños, o de repente vivía más personas y esas personas ya no están porque se mudaron, o de repente no se mudaron, sino que lamentablemente fallecieron y ya no están, o se mudaron de casa, o hay una construcción al frente, o están remodelando la misma casa, o cambiaron de sitio. O sea, todo eso influye. Les voy a dar 2 ejemplos. Hace unos meses vino a principio de año, si no me equivoco, vino a consulta una perrita, una paciente mía de hace unos años. Regresó, ¿no? Para como un control. Y regresó y me contaban sus tutores que no quería comer, ¿ya? No entendían por qué, pero ya no quería comer, no tenía ganas de comer como antes, y eso le afecta, no sabían ya qué hacer. Le habían llevado a consulta veterinaria clínica para evaluar si se trataba de algo médico, pero no, estaba bien. Entonces empezamos a hablar y entre que hablábamos, después de un montón de rato, me contaron que acababa de nacer un bebé en casa, su bebé, o sea, de ellos, ¿no? De la pareja. 2 meses tenía. Entonces, ellos habían omitido esta información, que es muy importante, y claro, cuando me contaron eso, les empecé a preguntar, y sí, habían cambiado muchas cosas. La perrita ya no podía entrar al cuarto, porque el bebé estaba ahí y ya no la dejaban entrar. Antes, la perrita dormía en el cuarto con ellos, ahora ya no podía ni entrar. Y claro, también pasaba que tenían menos tiempo, ¿no? Obviamente es un bebé recién nacido. Entonces, yo les dije que ahí estaba el problema. Habían cambiado cosas en el entorno de esa perrita y eso estaba afectando sus ganas de comer. O sea, ¿por qué doy este ejemplo? Para que se entienda cómo realmente estas cosas pueden causar impacto, ¿ya? No la dejaban acercarse al niño, la perrita no sabe, o sea, no sabe qué es, no lo puede oler, le cambiaron la rutina, o sea, ¿no? Ya, eso por un lado. Otro ejemplo,
Una perrita también, esta también era hembra, claro, los tres ejemplos son de hembras, creo, pero ya. Una perrita vivía en un departamento normal, pero de la noche a la mañana, no es que apareció nadie ni nada, sino que me parece que hicieron unas remodelaciones en la casa y de la noche a la mañana la perrita ya no podía estar en el departamento, sino solo en la cocina. Solo en la cocina. O sea, ya decidieron que no podía estar en todo el departamento como antes. Y la encerraban en la cocina todo el día, no con la puerta cerrada, sino que la puerta abierta, pero pusieron una rejita para que igual los vea. Pero eso no es suficiente para un animal que tiene una rutina muy marcada y que ahora no entiende qué está pasando. A partir de ahí, la perrita no paraba de tener diarreas todos los días. También tuvo o sea, consulta médica clínica para evaluar si había algún problema y no había nada. Claro, ¿cuál era el problema? Que habían cambiado el ambiente de la perrita. Y ya para terminar los ejemplos, ya, y ahí la diarrea, es decir, la perrita comía lo mismo, solo que ya no estaba absorbiendo bien ni digiriendo bien porque había cambiado algo en su entorno. Lo mismo pasó, bueno, no lo mismo, pero algo similar con otra perrita que también es paciente mía. Ella comía por mucho tiempo su comida natural que le preparaban. Su tutora tuvo una operación al cerebro y se ausentó de casa 3 meses porque estuvo internada y luego tuvo que tener recuperación en otro espacio, porque es una perrita muy grande, de una raza muy grande, entonces sabían que si ella regresaba a casa después de un mes de estar internada, la perrita se iba a emocionar muchísimo y al haberse operado de la cabeza, es como que era complejo, ¿no? Decidieron que los primeros 2 meses de recuperación ella estuviera en otro lado, o sea, la señora. La perrita igual estaba en su casa, o sea, la perrita no se fue a ningún lado, estaba en su casa con la mamá de esta señora y la hermana de esta señora. Durante esos 3 meses, la perrita perdió muchísimo peso. O sea, las fotos que me enviaron y el video era, era muy triste verla así. Y yo pregunté, y no habían cambiado absolutamente nada, ni en las cantidades de la comida, ni en nada. Y la perrita sí comía, solo que no estaba absorbiendo nada. ¿Por qué? Porque no entendía qué estaba pasando y estaba, a ver, a esos ejemplos, a los que les estoy diciendo, van básicamente para que se den cuenta que importa muchísimo. Tengo más ejemplos de estos, ¿ya? Pero bueno. Bien, el segundo punto son los alimentos en sí, obviamente lo que va en el plato de comida, porque los alimentos tienen distintos aportes nutricionales, ¿ok? Ya sea lo que elijamos dar de comer. Luego viene el consumo, es decir, la frecuencia de consumo, o sea, la cantidad exacta, etc. Y por último, el animal al que estamos alimentando, por los requerimientos que cada animal tiene. Entonces, eso varía. Y también por etapa de vida, porque los requerimientos cambian para cachorros, cambian para hembras gestantes, para hembras lactantes, ¿no? Para adultos. Y si hay algún tipo de condición o enfermedad, también hay otros tipos de requerimientos y consideraciones. ¿En base a qué los alimentamos o a qué los deberíamos alimentar? En primer lugar, en base a su anatomía y fisiología. ¿Okay? Es difícil que nosotros, no es difícil, pero porque sucede en la actualidad, pero no tendría mucho sentido que se alimente a una especie no teniendo en cuenta su anatomía ni su fisiología. Les doy un ejemplo. El colibrí, que es esta ave pequeñita, que se alimenta del néctar de las flores, tiene como que un tubito, ¿no? Para poder hacer eso, porque lo que hace es succionar el néctar, porque es su forma de alimentarse. Entonces, anatómicamente, ¿okay? El colibrí tiene esto que les acabo de decir para poder consumir el néctar. Entonces, no tendría sentido ya que el colibrí fuera alimentado con, no sé, me invento, arroz o lentejas, me invento, ¿ya? ¿Por qué? Porque por su anatomía ni siquiera esto podría ingresar a poder alimentarlo. O les doy otro ejemplo, el tucán, que es otra ave, no sé si la han visto, el tucán es un ave de color negro con pecho blanco, no sé si tiene muchos colores, el pico es muy resaltante. El tucán es un ave que se alimenta principalmente de frutas. ¿Ok? Su naturaleza le pide, se podría decir, alimentarse de frutas. El pico del tucán, si lo han visto o han tenido la oportunidad de verlo de cerca, y si no, bueno, tiene como un serrucho,
así es, como que unas puntas tipo serrucho. ¿Por qué? Porque en la naturaleza el tucán va a encontrar la fruta, tal cual, no se la van a dar picadita como se la dan en el zoológico, la encuentra tal cual, cerrada, completa, y la tiene que partir y triturar y cortar. Entonces, por eso su pico tiene estos serruchos para poder comer la fruta. Ya. Así, todos los animales, todas las especies tienen algunas características anatómicas que nos pueden dar indicios de cómo es que tienen que alimentarse. Nosotros tenemos que tener en cuenta esto para poder alimentar a cualquier especie, ¿ya? Obviamente hay que tener en cuenta también los requerimientos nutricionales, como les mencioné, por especie, por etapa de vida, una dieta que tenga un acorde total balanceado de nutrientes y que sean digestibles, es decir, que el cuerpo realmente los pueda aprovechar. Y bueno, la variedad que también es súper importante, siempre sin exagerar, sin irnos a los extremos, ¿no? Bien, voy a hablar algo bien chiquito de la anatomía y fisiología de los perros. Los perros tienen esta clasificación por especie, que es que todas las especies la tenemos. Los perros están dentro del reino animal, del filo Chordata porque tienen columna vertebral y la clase Mamalia porque son mamíferos como nosotros. Y el orden es carnívora, ¿ok? Y luego viene la familia Canidae, el género Canis y la especie Canis lupus. Hasta hace algunos años aquí quedaba la clasificación taxonómica del perro. Y el lobo tiene la misma clasificación taxonómica, igualito, hasta aquí. Ya hasta hace algunos años eran similar, perro y lobo. Pero se empezó a decir, y con toda razón, que obviamente los perros y los lobos no se parecen a simple vista si los vemos. Es decir, por interno son similares, pero por fuera no. Entonces, lo que se hizo es crear una subespecie que se le agregó la palabra familiaris y quedó como Canis lupus familiaris. Y ahora los perros son hasta aquí y hasta aquí el lobo. ¿Okay? Los perros Canis lupus familiaris y el lobo se queda solo en Canis lupus. ¿Ya? Bien.